Buenas tardes. Señor presidente, señores diputados, queridos amigos todos, bienvenidos a esta casa, que es la Casa de la Palabra, a este homenaje que rendimos a Gabriel García Márquez. No sé si el presidente González se acuerda de que hace 21 años impulsó el nacimiento del Instituto Cervantes. Pasan los años, presidente. Cumplimos, por tanto, las bodas de plata. Y este acto es uno de los actos que se organizan en difusión de la cultura del español en general. Yo recuerdo que en la ley fundacional del Instituto se dice que prestaría especial atención a todas las variedades del español. Cuando yo había terminado ya mi mandato de 12 años como director de la Real Academia Española, donde impulsamos la política lingüística panhispánica, en la cual tantas veces me encontré con el presidente en América, más en América que en España, digo que al terminar yo pensaba que ya me había llegado la hora de descansar, pero me llamó el gobierno del presidente Rajoy para que hiciera una cosa: iberoamericanizar el Cervantes. Efectivamente estaba en la ley fundacional y en los 25 años había hecho mucho, y mucho con América, pero hacía falta institucionalizarlo. Y comenzamos las negociaciones y la mejor política es la política de la verdad y de la palabra verdadera. Hoy, en esta misma casa, en esta misma sede del Cervantes, tiene su sede el Centro de Estudios Mexicanos. En esta misma casa tiene su sede la delegación del Instituto Caro y Cuervo, que es la que organiza este homenaje. Está a punto de llegar la delegación del Centro Cultural Inca Garcilaso. Está muy avanzada la negociación con la delegación de la Cátedra Andrés Bello de Chile. Y entonces, efectivamente, el Cervantes se está iberoamericanizando. El 65% de las actividades culturales que hacen los 90 centros Cervantes en 44 países del mundo, el 65% son actividades hispanoamericanas. Y como culminación de toda esa labor de 4 años, por una sugerencia de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenzamos a impulsar el nacimiento de una certificación iberoamericana, panhispánica del español. Se asoció más tarde la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Salamanca con el Instituto Cervantes, y en este momento estamos creando una red de centros asociados que serán más de 70 universidades iberoamericanas que respaldarán ese certificado internacional de un español que integra todas las variedades. Una de esas variedades es, sin duda ninguna, la variedad de lo que Carlos Fuentes dijo: para dar palabra a América. Este libro, que tengo en las manos, es el primer ejemplar de la edición de 100 años de soledad que preparó y editó la Real Academia Española con todas las academias americanas. Cuando fui a Barcelona a pedirle a Gabriel García Márquez que nos dejara hacerlo, me dijo: pero si llevo vendidos 30 millones ya. Le dije: bueno, pues venderá uno más. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué apuesta usted? ¿Qué apuestas por ello? Realmente me había recibido con Mercedes, su mujer, diciendo: cuando un rico viene al pobre, algo bueno le ha de dar. Le dije: bueno, en este caso el rico eres tú, que eres el dueño de 100 años de soledad. Bueno, cuando comenzamos a preparar la edición, y por eso he traído el libro, cuando comenzamos a preparar la edición nos dimos cuenta de que en las sucesivas ediciones de 100 años de soledad había variedades. Algunas de relativa importancia, de frases, etcétera, y muchas de puntuación, etcétera. Se lo expliqué a Gabriel García Márquez y le dije: ¿qué te parece si hacemos un cuadro sinóptico de cada página y te ponemos las variedades que están en cada una de las ediciones y te señalamos cuál, a nuestro juicio, es la mejor, y tú nos dices cuál es la que debe ser? Conservo como oro en paño esa especie de galeradas de la edición. Y aquí está el primer ejemplar
de ese libro que alcanzó efectivamente 1 millón de ventas de ejemplares. Es el libro que da palabra no solo a América, como decía Carlos Fuentes, sino al territorio de La Mancha en general, a este Macondo, que es el territorio de La Mancha, porque el territorio de La Mancha, en definitiva, se funde con Macondo. Y por eso el Cervantes está muy orgulloso de que la delegación del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, en la sede del Cervantes, haya organizado este homenaje, y agradecemos muchísimo al presidente González y a Daso Zaldívar que estén con nosotros para hablar de esa biografía espléndida que hacía que Gabriel García Márquez dijera: si hubiera leído el libro de Daso antes, no continuaría mis memorias. Debo decir, para terminar, que cuando le rendimos aquel homenaje en el Congreso de Cartagena de Indias, inolvidable para cuantos estuvimos allí, cuando caían mariposas amarillas de toda la cúpula y entraba el presidente de América, Clinton, y aquello estaba a rebosar. Bueno, entonces Gabo, que se había resistido a intervenir, no quería hablar, habló en el acto, y al día siguiente, cuando fui a despedirme, me dijo: me has devuelto años, voy a continuar mis memorias. Cuéntalo, Daso, cuando hagas la nueva edición. Voy a continuar mis memorias. No pudo realmente por la enfermedad, pero la voluntad era continuar las memorias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Yo, a nombre del Instituto Caro y Cuervo, quiero darle las gracias en primer lugar a don Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, por darnos la bienvenida a este homenaje a García Márquez, al equipo del Instituto Cervantes por compartir con el Caro y Cuervo la puesta en marcha de este homenaje, al expresidente del gobierno Felipe González, a Juan Cruz y a Daso Zaldívar por aceptar la invitación a participar en el homenaje, y al público que ha venido a acompañarnos. Yo, antes de terminar, quisiera decirle unas palabras a la figura a la que hoy le rendimos homenaje. Maestro Gabo, hoy estamos celebrando por adelantado sus 89 años. García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 y muy probablemente dentro de un año estemos aquí celebrando sus 90. Hace poco más de un año, el 24 de febrero de 2015, nuestra ministra de Cultura, Mariana Garcés, depositó en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado póstumo a su memoria, que consta de una arqueta que contiene tierra del patio de la casa de Aracataca en la que usted nació. En ese acto, la ministra Garcés estuvo acompañada por la directora de Cultura del Cervantes, Beatriz Hernández, y por el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle. Su legado reposa en la caja 1483, junto al de otras destacadas figuras de las letras en español, como Francisco Ayala, Juan Gelman, Juan Marcé, José Emilio Pacheco, José Manuel Caballero Bonal, Nicanor Parra, Elena Poniatowska, Jorge Edwards y Pedro Enrique Sureña. Y hace poco menos de un año, el 16 de abril de 2015, le rendimos un homenaje en el primer aniversario de su muerte. Sabemos que García Márquez murió el 17 de abril de 2014. Tras algo más de 3 años del inicio de los diálogos de paz en La Habana, hoy los colombianos estamos más cerca que nunca de la paz que usted siempre anheló, que echó de menos en su obra, en la que da cuenta repetidamente de algunas de sus antítesis, es decir, de nuestras guerras, y por la que tanto trabajó de distintas maneras en diferentes momentos de su vida. Esperemos que dentro de un año, cuando nos reunamos aquí mismo a celebrar sus 90 años, los acuerdos de paz no solo hayan sido firmados, sino que además ya estén aplicándose. Por primera vez en décadas, los colombianos de todas las generaciones estamos ante la posibilidad de vivir en un país en paz, un país que, como usted escribió en el prólogo de los informes de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo creada en la primera mitad de los años 90 por el entonces presidente César Gaviria, y más conocida como la Comisión de Sabios, un país que tenga la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe del coronel Aureliano Buendía, el país próspero y justo que soñamos, al alcance de los niños. Maestro Gabo, esta tarde estamos aquí para rendirle un homenaje, así que aquí lo dejo con su público, que está compuesto por una robusta legión de lectores y admiradores, y con 3 amigos suyos que han aceptado nuestra invitación a venir a hablar de su obra y de su persona: el expresidente de gobierno Felipe González, Juan Cruz y Daso Zaldívar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. ¿Sí, no? Para mí es un privilegio estar presentando un libro como este, que yo lo vi nacer, Viaje a la Semilla, que publicamos en Alfaguara en 1997 y que ahora publica en una bellísima edición la editorial Ariel.
Y es un gran privilegio para mí, como ciudadano español, que también soy periodista, que esto lo esté haciendo en el Instituto Cervantes, Territorio Libre de Iberoamérica, junto a una persona como Felipe González, que de manera tan decisiva ayudó, no solo fundando el Cervantes y otras grandes actividades que han rendido homenaje a la Iberoamérica que queremos, sino que ayudó muchísimo a la cultura de este país y a la lectura en este país. Así que, como todo este acto es un aplauso a García Márquez, a mí me gustaría que fuera también un aplauso a Felipe González, que yo voy a iniciar. O sea, Felipe, que estamos en Iberoamérica. Esto es territorio de Iberoamérica. Verás, antes cuando oía hablar a Víctor de la puesta en marcha del Instituto Cervantes, se me ocurría recordar que en el esfuerzo, que siempre dura un tiempo, esto de la política es una obra siempre inacabada, por eso es tan inhumana, porque el ser humano está diseñado para empezar y acabar. Y por eso los agricultores disfrutan más, plantan su lechuga y la recogen y vuelven a empezar. Entonces yo empecé con la idea del Instituto Cervantes, lo lanzamos, pero hablé con muchos líderes latinoamericanos de la época para intentar hacer del Instituto Cervantes el Instituto del Español, el instituto de todos los países de habla hispana, y por tanto un lugar común, una casa común, un espacio común. Y detrás de la idea había no solo la defensa de la lengua y el espacio común, sino una especie de lucha por la libertad. Tener un espacio común en un ámbito como el iberoamericano, tan atravesado, como acaba de decir el presidente del Instituto, Cuervo, que tan atravesado por conflictos, por guerras, por dictaduras, por faltas de libertades, etc., para mí significaba algo más, aunque sea muy importante, que la defensa de la lengua. Me importaba que si teníamos una sede en Tokio, esa sede se sintiera como propia para todos los creadores de América Latina, para todos. Que quien tuviera que explicar, hacer una conferencia, presentar un libro o hacer una exposición de cuadros y tuviera dificultades para hacerlo en su país, dificultades políticas, de espacio de libertad, que siempre tuviera en el mundo abierto un lugar que fuera el suyo. Por tanto, no es un instituto en su vocación inicial de España, ahora se está complementando una cierta institucionalización, sino del español o de los países que compartimos esta lengua. El propósito no llegó, acaba de decir Víctor de la Concha, a los años que tiene esto, no llegó a su fin. Yo hace 20 años, dentro de un mes que salí del gobierno, por tanto no hubo tiempo para hacer eso. Y era siempre turbulento. Políticamente, cuando algunos líderes estuvieron de acuerdo, pues como nos pasa a todos, somos transitorios, pasaban y el siguiente había que volverlo a convencer. Pero yo quería una gestión recíproca de todos. Una de las personas que sabía esto y la intención era, como no, el Gabo, en las largas horas de encuentro con él. Pero bueno, como me has dado la palabra, quiero felicitar a Daso por lo que ha hecho. Y el Gabo seguramente me perdonaría si dijera que creo en lo que dijo, que probablemente se hubiera contenido para hacer su autobiografía si hubiera leído esta biografía. Y lo creo sinceramente. Sin embargo, voy a plantear una pequeña discrepancia con las palabras de Víctor de la Concha que van dirigidas a ti, porque también se lo hice al Gabo. El Gabo publicó esa parte de sus memorias. Víctor dice que después lo atrapó la enfermedad para poderlas continuar. Yo cuando las leí le dije, Gabo, déjalo aquí. Déjalo aquí. Y él me decía, ¿por qué? ¿No te han gustado? Digo, no,
Pero te voy a contar algo que me costó mucho explicar, sobre todo a los medios de comunicación, una vez que me dieron una distinción de hijo predilecto de Andalucía. Y me preguntaron que por qué me sentía andaluz cuando había vivido, y ahora ya algo más de la mitad de mi vida, en Madrid. Y se me ocurrió decir, pero decir de corazón, porque estoy convencido de que se viven 20 años y se sobrevive el resto. Y lo entendieron mal, no me expliqué bien, lo entendieron como una especie de confesión amarga, pero es mi pura convicción. Uno es lo que es cuando tiene 20 años. Y a partir de los 20 años se sobrevive a lo que uno es. Claro que la experiencia vital es larguísima, depende de lo que uno aguante. Y se van acumulando acontecimientos. Pero eso que en este primer tercio que llevo de la biografía vas describiendo, significa que el Gabo es lo que es por su infancia, por sus abuelos, por sus recuerdos, por los sabores de la tierra, por el gusto de la comida de su madre, por los platos heredados de la abuela. Eso era el Gabo. Y eso era su literatura. La persona que es el Gabo es eso. Y el personaje sobrevive a partir de 100 años de soledad, que por cierto es la primera vez que lo releyó cuando lo obligaste a hacerlo. Nunca había vuelto a releer ni eso ni nada. Después sí releyó toda su obra, de un ataque extemporáneo de curiosidad, y le preguntaba a Mercedes, pero oye, ¿esto lo he escrito yo? ¿Tú estás segura de que esto lo he escrito yo? Porque andaba siempre con esa, y volvió a releer toda su obra, incluso la anterior a la hojarasca. Por tanto, sé que vas a seguir haciendo la biografía, pero el Gabo ya está aquí. Esa parte de su vida define lo que es como ser humano. Lo demás es algo más que la persona, es el personaje. Y cuando la persona se convierte en personaje, la vida te atrapa, ya no es tu vida. Así que la esencia del Gabo la van a encontrar en esta fantástica biografía que merece un homenaje del tamaño del Gabo. Curioso lo que dice Felipe González, lector de García Márquez, sobre la infancia del Gabo, porque termina el prólogo que hace William Ospina a tu libro, respondiéndole a Ospina algo que seguramente prolongó lo que le había dicho Felipe. Dice, no sigo mi autobiografía porque es muy difícil competir con la infancia. Él era consciente de que después de la infancia o de esos años ya no había más, sino que había la supervivencia que dice Felipe, ¿no, Dasso? Sí. Gracias por las palabras del presidente Felipe. Quiero agradecer primero su presencia, su honor, el tuyo. Es un aliciente para mí, para estos lectores de García Márquez, poder conversar hoy con dos personajes como ustedes, como vosotros. Pero quiero agradecer primero, por supuesto, al Instituto Cervantes, a Víctor García de la Concha, al Instituto Caro y Cuervo y a Martín Gómez, y, cómo no, al director de Ariel, Francisco Martínez, que hoy nos acompaña, que ha hecho posible, pues, ¿no?, que ha puesto la base, la nueva edición revisada de esta biografía para que nos encontremos hoy, conversemos sobre Gabo y sus cosas. Sí, es muy cierto lo que dice Felipe González, y tú también. Precisamente a mí me ocurrió una cosa muy curiosa al cerrar este libro, o mejor dicho, cuando este libro se cerró, porque mi pretensión, ¿te acuerdas que tú me pediste esa biografía en el 92 y yo te la entregué en el 96-97, bajo amenaza, porque me dijiste, como no me la entregues en agosto de este año, en el 96, no te la publico, porque te puedes meter 10 años más y no la vas a terminar. La cuestión es que cuando tú me dijiste eso, el libro hizo clic y se cerró. Y yo no sabía por qué. Nada puede más que la amenaza de muerte. Sí, imagínate, yo no sabía por qué. Empecé a darme cuenta que uno escribe los libros no porque lo sepa, sino para saberlos. Y entonces me di cuenta que sencillamente ese libro había llegado a su fin, había hecho su cometido, había llegado a la semilla.
que es todo ese proceso creativo y vital de García Márquez hasta 100 años de soledad. Ahí se cerró ese ciclo primordial y esencial de la vida y de la obra de García Márquez. Lo demás podría decirse, podría yo escribirlo. De hecho, tengo muy avanzado ese trabajo. Pero de pronto me di cuenta que era otra cosa, que a partir de 100 años de soledad y de su gloria y de su fama universales, Gabo se había convertido en un personaje. Y que la vida de ese personaje y las cosas que decía y que escribía y lo que comía y con quien se reunía estaba sometido a la curiosidad de la luz pública. Cualquiera podía escribir sobre eso. Para mí, seguí como lector y estudioso de Gabo, eso seguía así, esa segunda parte suya seguía siendo interesante, pero no era un aliciente. No tenía para mí un aliciente escribir una segunda parte de esa biografía, porque todo se conocía. Yo mismo la conocía al dedillo. En cambio, la biografía, la parte de su vida que yo busqué, documenté y reconstruyo y narro en El viaje a la semilla, casi todo eso se desconocía. Y trabajar en aquello, investigar, aprender, fue para mí la cosa más fascinante, porque ahí no solamente conocí al hombre y conocí su obra y de dónde venía esa obra, sino que me fui conociendo a mí mismo como persona, como lector y también como escritor. Ahí, en lo que decías, Felipe, sobre la infancia como motor de la persona de Gabo, probablemente tú le conociste mucho y fuiste su lector y su amigo. Le conociste cuando ya él era el autor de 100 años de soledad, pero luego prolongaste esa amistad. ¿No sería también la infancia ese lugar en el que él aprendió a ser amigo? Esa nostalgia que tenía por los amigos primeros la quiso prolongar luego en los amigos que fue encontrando. Sí, no, sin duda. Yo he tenido una larguísima relación con el Gabo, incluso he tenido la impertinencia de opinar sobre algunas de sus obras. No hay nadie que tenga todas las obras exactamente al mismo nivel. Y en algún momento le dije que no debía haber quitado la oportunidad a Álvaro Mutis de haber hecho Los últimos días de Bolívar o El general en su laberinto, ¿no? Sí. Y él estaba de acuerdo, porque la obra la tenía preparada Álvaro Mutis. Así que, en efecto, tuve una larga relación. Muy interesante en muchos aspectos. Gabo tenía una curiosidad infinita, infinita por todo. Le gustaba la intriga más que a nadie que yo haya conocido, de cualquier tipo. Cada presidente de Colombia, a partir del primer intento de Belisario Betancur, para él siempre significaba el intento definitivo para recuperar la paz de Colombia. Porque una parte de su obra, lo dice William Ospina maravillosamente, se basa en la anterior guerra, en lo que se llamó la violencia, en esos 50 años antes de lucha entre liberales y conservadores, que William Ospina califica de una guerra más noble, porque se mataban de frente, como el pariente, con el abuelo del Gabo, cuando se encuentra al nieto del que había matado el abuelo del Gabo, y piensan que se van a matar, y lo que se ponen es a beber y a parrandear entre los dos. No digo que festejando, pero sí conmemorando. Aquella guerra, aquella violencia, si se puede calificar esto de alguna manera, para el Gabo era menos cruel que la violencia vivida en los últimos 50 años, porque la muerte era más fría, las matanzas tenían menos sentido y había demasiados muertos que no tenían nada que ver con el enfrentamiento. Pero esto para decir, siguiendo las palabras del presidente del Instituto Caro y Cuervo, para decir que la paz que está a punto de llegar, que no creo que sea ya reversible, es la paz después de por lo menos un siglo de guerra. Y ahora se va a discutir mucho, de muchas cosas, pero los acuerdos de la violencia anterior se hicieron en la costa española mediterránea.
Y fue un pacto entre los dos contendientes que quizás tuvo un defecto histórico, no hacer un sistema suficientemente incluyente. Y por eso quedó fuera, entre otros, Tiro Fija, un buen liberal devenido comunista ruralista, que se fue al monte y allí se llevó la friolera de 50 años, salvo los 10 años que permaneció en Cuba. Yo con el Gabo me he hablado de eso infinitamente. 10 años en Cuba y nunca lo entendieron los Castros. Fue un misterio para ellos siempre. Y la verdad es que no lo reeducaron de acuerdo con la filosofía o la ideología castrista. Él era un comunista ruralista y punto. Y el comunismo era instrumental. Pero se llevó 50 años en el monte, la guerrilla más prolongada, que está a punto de terminar y de abrir una época completamente nueva para Colombia. Sé que hay mucho debate, y sobre todo hay mucho debate en un tema que es el más delicado, eso que se llama justicia transicional. Pero en el carácter de los colombianos, cada vez que han superado un conflicto, ha habido abrazo y reconciliación. Por tanto, no se han atrevido a pedirse demasiadas cuentas unos a otros. Ya comprendo lo delicada que es la situación actual. Pero como decía Gaviria, también citado, dice, nos hemos peleado mucho, nos hemos matado a placer, pero cuando hemos terminado diciendo, bueno, hagamos la paz y abramos un nuevo espacio de convivencia. Y a mí me pasó, anécdotas que repito, como Gabo estaba en todas las intrigas y le suscitaban todos los presidentes la esperanza, no importaba la ideología. Cada presidente que llegaba, fue el Belisario o mucho tiempo después Pastrana, siempre decía, esta es la ocasión, ahora sí que lo conseguimos. Esperanza que le duraba los 2 primeros años de la presidencia. A partir del Ecuador de la presidencia, perdía la esperanza porque empezaba la lucha política partidaria por el siguiente periodo y los pocos consensos que se podrían hacer se destruían. Por lo tanto, él siempre esperaba eso. Pero con Belisario ya lo vivimos en aquel primer intento, digamos, como le tengo tanto cariño a Belisario, con más buena fe que eficacia, porque lo que había era un derroche infinito de buena fe en el intento de Belisario. Pero esa buena fe era la misma buena fe del Gabo. Le decía, ahora sí, ahora empezamos por el M-19 y todos los demás entran. Y de lo que les estoy hablando hace más de 30 años, ya que hablamos de que todo hace más de 20 o de 25, más de 30 años. Así que hemos estado en todas las intrigas, siempre, con esa esperanza, con esa fantástica ingenuidad que no era nunca falta de información, porque el Gabo sin preguntar se enteraba de todo, porque todos iban a verlo. Cuando digo todo, todos es todos, todas las partes, por muy difícil que sea de comprender para algunos, y por cierto, a todos escuchabas, incluso los que estaban más lejos de su aprecio. Sí. Así que desde entonces hemos compartido tantas cosas, no solo en esto, capítulo de la guerra centroamericana y después anécdotas mucho más divertidas. Sí. Gabo tomó la costumbre a partir de la entrega del premio Nobel, la noche del premio Nobel me llamó por teléfono. Yo estaba recién llegado a Moncloa y Gabo me dice, oye, esta fiesta se está acabando, así que me gustaría celebrarlo contigo en Madrid mañana. Digo, me parece muy bien, ¿con quién está? Dice, no, vamos, la familia, unos amigos y la familia. Digo, bueno, ¿te vienes a verme a Moncloa? Dice, sí, sí, con una condición. Quiero, con esta expresión, papas con bacalao, por supuesto en amarillo. Por tanto, nos tomamos un guiso de papas con bacalao, obviamente seguido de un buen riego de whisky a lo largo de unas cuantas horas de conversación. Pero seguía con la obsesión del amarillo. Lo digo ahora
que ya ese delito ha prescrito, porque las papas con bacalao no estaban dentro del presupuesto. Por tanto, era un gasto no justificable. Está muy bien. Ha dicho, Felipe González ha evocado al principio de lo que acaba de contar con, yo no sé por qué él no escribe mis memorias con Gabo, ¿no? Pero seguro que las está haciendo. Eso decía el Gabo. Eso decía Gabo. Bueno, no, él evocó una anécdota grave de su infancia que tiene que ver con la historia del abuelo y aquella violencia que él vivió, contempló y siguió. ¿Tendrá que ver eso con lo que él luego hace a lo largo de toda su vida sobre la violencia? Porque, por ejemplo, sus memorias tienen que ver con el Bogotazo. Sí. Muchos de sus libros regresan a ese momento, digamos, culminante. La noticia de un secuestro es también la violencia. La violencia es un elemento que se alivia en 100 años de soledad, pero que figura en gran parte de sus libros. Sí. ¿Será que eso le siguió marcando? Pues te agradezco mucho esa pregunta. Sí, la violencia y la muerte, o la muerte y la violencia, son concomitantes en su obra. Ese es el gran tema de él, el tema. Pero su obra no es un canto a la violencia ni a la muerte, sino a la vida y a la amistad. Eso es. Con el pretexto de la violencia y de la muerte. Imagínate que a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo empecé a leer este libro por el capítulo 5. Cuando él se va a Zipaquirá, en Bogotá presenta una beca al Ministerio de Educación para terminar el bachillerato y lo mandan a Zipaquirá y casi se muere de la tristeza y el frío. Afortunadamente, gracias a eso, él logró ser el escritor que sería después. Entonces yo no encontraba cómo empezar la biografía, porque veía que todas las biografías empezaban con el nacimiento del autor. Yo tenía claro que con el nacimiento del autor empezaba su vida, pero no su biografía. Entonces fui trabajando el libro hacia atrás, saltando hacia atrás, quinto, cuarto, tercero, y cuando llegué al tercero, descubrí el tema. Dice, ¿cuál es el tema fundamental, principal, vertebral en la obra de García Márquez? ¿Cuál es la gran obsesión que lo guía a él? La muerte. Y sobre todo la muerte, en primer lugar, de Medardo Pacheco Romero, quien había matado el abuelo del coronel en ese duelo en Barrancas. Pero en un duelo, ¿eh? En un duelo. No a traición, la había matado de frente. Exactamente, sí, en un duelo. Y sobre todo esa muerte, porque esa muerte es la que viene 30 años, con 30 años de anticipación, a prefigurar la suerte personal y literaria de García Márquez. Porque a raíz de ese duelo, ellos tienen que dejar Barrancas, que era como el paraíso, el vergel maravilloso, donde los abuelos habían encontrado una vida en paz, feliz. Y a raíz de ese duelo y de esa muerte, ellos tuvieron que salir corriendo a Aracataca, en un éxodo que duró 2 años, que fue a Riohacha, Santa Marta, Ciénaga y Aracataca. Duró 2 años, de 1908 a 1910. Entonces, cuando encontré que el tema fundamental de la vida y de la obra de García Márquez era la violencia y la muerte, entonces ya pude escribir, empezar el libro por el principio, por el primer capítulo, que es cuando yo empiezo ahí contando ese duelo. Y es verdad que la muerte y la violencia es lo que luego lo va a guiar a él, lo va a llevar a lo largo de toda su obra. Y luego vienen las confesiones, los cuentos del abuelo, las historias que él le cuenta en la casa, mientras lo lleva aquí, caballo en el hombro, o de la mano, lo lleva por las calles de Aracataca, por las plantaciones bananeras, o al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta para bañarse en el río ese, que era tal cual él lo escribió al principio de Cien años de soledad. Mientras lo lleva, él le cuenta historias de la guerra de los 1000 días, donde él había sido coronel, donde él estuvo a punto de ser apresado y fusilado. Él le contaba todas esas historias. Entonces ahí tenemos la muerte de Medardo Pacheco, ese es el duelo, la muerte o la violencia de la guerra de los 1000 días, y luego viene la muerte, la matanza de las bananeras el 6 de abril de 1928 en Ciénaga, que es un pueblo vecino de Aracataca, donde vive Álvaro Cepeda Zamudio, su gran amigo, quien será su gran amigo, y quien
incluirá como tema predominante en su novela La Casa Grande ese tema de la matanza. Ese tema de la matanza a él también le afectó muchísimo desde que el abuelo le contó. Y luego estaban los muertos de la casa, que eran los grandes amigos de la abuela, que eran los personajes de la abuela, y que la abuela le contaba esas historias, y no solamente le contaba la historia de los muertos que deambulaban por los cuartos, sino que con esos muertos lo amordazaba a las 6 de la tarde, porque Gabito, cuando ya tenía 4 o 5 años, él era un preguntón inclemente. Era un niño que lo quería saber todo. Y estaba siempre De grande preguntando. también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de grande más. Curioso. Eso lo sabe muy bien Felipe González. Curiosísimo. Fuese un gran preguntón y un gran oidor. Fueron las dos cualidades más acusadas de él como escritor y periodista y como persona. Era mejor oidor que conversador. Sí. Le sí, gustaba claro. más. Esa Oír. resistencia a hablar en público, Sí. esa la acompañó toda la vida. O sea, si lo forzaban mucho a hablar en público, prefería leer un cuento. Sí, exactamente. No es le verdad. gustaba nada hablar. Si se veía obligado, lo hacía. Sí, Pero, en Pero última prefería instancia, escuchar. prefería escucharse. Él decía Prefería que escuchar y preguntar. Él decía que ser escritor era ante todo ser un buen oidor, que había que aprender a oír. El Y que a ver, se pasó escuchando a la madre y al abuelo, todo, y de exactamente. ahí viene su literatura, ¿no? Sí, iba a terminar precisamente, Juan, iba a terminar. Entonces, la abuela, para que ya no la molestara más a las 6 de la tarde, cuando ya era la hora de la cena y se iban a ir a la cama. Entonces lo sentaba en una silla en la sala y le decía, quédate aquí quieto y no molestes más. Porque como sigas preguntando y jodiendo, va a venir el tío Lázaro que está en su cuarto, la tía Margarita que está en el suyo, el otro y el otro, y te van a pedir cuentas. Entonces Gabito se quedaba ahí sentado, esperando a la expectativa de los hechos, de por dónde aparecían las ánimas. Claro. Ese hecho es probablemente el hecho genesíaco más importante de la obra literaria de García Márquez. Porque ese niño frente a la muerte o frente a la muerte va a cruzar buena parte de sus cuentos y sus novelas hasta llegar a Melquíades, que es el personaje clave, el gran alter ego de García Márquez en 100 años de soledad, y que es el personaje que logra difuminar los límites entre la vida y la muerte, entre los muertos y los vivos, y que es el gran poeta y profeta que escribe la novela en sánscrito dentro de la novela. Melquíades viene de esa anécdota tan doméstica, tan familiar, de que la abuela lo sentaba en una silla frente a los espíritus de la casa. Entonces la muerte es todo, pero no obstante, como se puede comprobar, lo podemos comprobar, ustedes lo han visto, cuando leemos la obra de García Márquez no tenemos la sensación de estar asistiendo a una elegía, sino a una oda a la vida, Totalmente. al amor y a la amistad. Pero es de este conocimiento de la violencia y de la muerte. Lo que es cierto es que si uno rastrea la obra de Gabo y mira sus alrededores, las cosas que vivió, por ejemplo, 100 años de soledad, que nos parece una fábula, la gente que haya ido a Aracataca se encontrará con la fábrica del hielo, se encontrará con las piedras gigantes, con los ríos extraordinarios, evidentemente magnificados. E incluso si uno lee, y de esa obra te quería preguntar, porque a García Márquez lo distinguen su obsesión por la muerte y por la violencia, pero también por la soledad y la resistencia de los solitarios. Y ahí está el coronel No tiene quien le escriba, ¿no? Que es una epopeya extraordinaria en menos de 100 páginas. Y una de las más brillantes de su una especie de crónica, como la de la crónica Una muerte anunciada, ¿no? Esas novelas que tienen ese carácter cinematográfico que ahora está tan de moda, ¿no? Que uno la lee como un relato cinematográfico. ¿No? Yo creo que el Gabo que conocemos, yo creo que nace en la hojarasca y en su lucha por mejorarla a veces y por cambiarla, cosa que no solía hacer nunca. Porque yo creo que en todo gran creador hay una evolución en la que llega un momento en que el creador se despoja de las escuelas que le influyen y empieza a ser él.
Y yo creo que el Gabo llega en La Hojarasca a ese punto. ¿Sabes quién le recordaba al coronel no tiene quien le escriba? Se lo recordaba mucho en las conversaciones con Omar Torrijos. Y más en un día que estábamos los abajo firmantes, que son todos los que andamos por ahí deambulando, tratando de exigir a los dictadores del mundo la libertad para fulano, la libertad para mengano, yo siempre les llamé los abajo firmantes. Pues no podíamos hacer otra cosa más que firmar un escrito exigiendo no sé cuánto o no sé qué. Y me recordó, y hablamos de ello, la novela El coronel no tiene quien le escriba, porque estábamos un día en calle 50, en Panamá, destruida después de la intervención del viejo Bush, y estábamos unos cuantos de los intrigantes que llamo abajo firmantes, que estábamos viendo de qué manera exigíamos a Pinochet que pusiera en libertad para que viajara a Cuba a la hermana de Salvador Allende, que tenía un cáncer en la espalda. Y ahí andábamos dándole vuelta de qué hacíamos, qué tipo de presión hacíamos. Y Torrijos, que era un hombre al que el Gabo adoraba, Graham Greene le robó la novela de Panamá, la que él quería haber hecho tantas, al de algunas le daba envidia. Santa Evita también le hubiera apasionado escribirla, ¿no? Pero estábamos en esa intriga dándole vueltas a ver cómo presionábamos más a este buen señor que gobernaba Chile, no sé qué, para que dejara salir. Y se le ocurre, muy típico de Torrijos, decir, bueno, ¿qué os parece si yo lo llamo por teléfono y se lo pido? Nos quedamos todos paralizados, diciendo, ¿cómo que lo llamas por teléfono? Y dice, sí. Si hemos estado aquí en la zona del canal, que era la zona, que dominaba a Estados Unidos y que se prepararon algunos dictadores del Cono Sur, por ahí y tal. No, yo lo conozco de entonces y tal. No, yo lo llamo. Bueno, quedamos paralizados y dice, bueno, pues no perdemos nada con que lo llame. El coronel no tiene que le escriba, ¿no? Y descuelga el teléfono, pide que lo pongan con Pinochet y Pinochet reacciona inmediatamente y le devuelve la llamada. El aislamiento es doloroso, ¿eh? Por tanto, quería que alguien lo llamara y de pronto lo llama Omar Torrijos. Y la parte de la conversación que oíamos, la tecnología no era la de hoy, ¿eh? La parte de la conversación era de no creer, porque el otro le dice, ¿qué se le ofrece? Y le dice el otro, Torrijos le dice, mire, mi general, de dictador a dictador le quiero pedir un favor. Qué bueno. De dictador a dictador le quiero pedir un favor. Y efectivamente, al mes salió la hermana para tratarse del cáncer de espalda. Así que todos los abajo firmantes nos quedamos frustrados. El otro jodido, de dictador a dictador, la sacó en un momento. Era más fácil. Como sigo siendo de los abajo firmantes en tantas cosas, a ver si liberan a López, a ver si liberan al otro, pues ahí ando buscando a un Torrijos. Buscando un Torrijos que diga de dictador a dictador, o de tirano a tirano. A ver si sacamos esto para adelante. Los hay todavía, ¿eh? Bueno, eso es lo que me traía el recuerdo del coronel, no tiene que elegir. Porque Gabo vivió eso, con tantas otras cosas, ¿no? Cuando llegó Belisario por aquí, que me van a perdonar que hable de los colombianos, no puedo hablar, porque ya soy colombiano también, o sea que ya o me aceptáis en la tribu o estamos mal. Encantado, presidente. Cuando el Gabo, ya tengo la ciudadanía colombiana, por si acaso las cosas no se arreglan. Mira la cantidad de colombianos que hay aquí, ¿eh? Porque allí estoy casi seguro que habrá paz. Por tanto, no decía, pues una de las cosas que más me han asombrado, por eso tengo tanta esperanza, de verdad tengo tanta esperanza, es que Belisario empezó su historia con el M-19 y créanme, la empezó en Madrid. Todas las primeras negociaciones se hicieron en Madrid.
Y les cuento la anécdota completa, ya ha pasado mucho tiempo. Y además, ya siendo colombiano tiene menos importancia, porque no hay nada que resista menos un colombiano que un micrófono. Por tanto, lo cuentan todo, lo que se puede contar y lo que no. Así que yo ya me siento liberado para contar eso también. Me llamaron de urgencia desde el aeropuerto de Baraja diciéndome: aquí hay 3 señores que vienen en un vuelo de Cubana de aviación con menos papeles que una choza de la isla menor de mi tierra. Y claro, lo tenemos aquí encerrado en un cuartito y dicen los 3 que usted sabe a qué vienen. Les prometo, a estas alturas de mi vida, les prometo que imaginé quiénes eran, pero no sabía. Pero sí sabía que al día siguiente recibíamos en visita oficial al presidente Betancourt. Digo, espérate, ¿cómo estos llegan sin papeles, vienen de Cuba y dicen que yo sé, a ver si me localizan al presidente Betancourt? Y en Moncloa había 2 cosas que funcionaban bien y creo que siguen funcionando bien. Uno que era el servicio de telecomunicaciones y otro que era la cocina. Entonces, por eso conté lo de las papas con bacalao, que estaban muy bien. Entonces, localícenme por favor al presidente Betancourt, que mañana viene de visita oficial. Bueno, tardaron un poquito y me encuentran al presidente Betancourt en el Waldorf Astoria, en Nueva York. Había hecho en la visita oficial una parada en Nueva York, Naciones Unidas y tal, y venía para acá. Y oigo desde la recepción del Waldorf Astoria llamar por altavoz: presidente Betancourt, presidente Betancourt. Y efectivamente estaba bajando de la habitación en el hall. Y se pone: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tal. Digo, oye, ¿no se te ha olvidado contarme algo, Belisario? Dice. Y me dice: ahora caigo. ¿Qué pasa? Digo, pues tengo 3 tipos aquí que vienen de La Habana, tú me dirás qué tengo que hacer con ellos. Dice: escóndelos donde puedas. Por favor, que no se entere nadie. Perdona que se me olvidó hablarte de que llegaban. Y busca un sitio donde pueda verlos, pero no tiene que haber ninguna publicidad. Que no se vaya a enterar nadie, porque esto es una reunión hipersecreta. Bueno, montamos un lío, lo sacamos de Baraja, lo metimos en un sitio discreto, no tan discreto, pero discreto, no en una de esas casas que tienen siempre los servicios de inteligencia, porque esas nunca son del todo discretas, todo el mundo sabe que las tienen. Y llegó el Gabo, el hombre, por la mañana, estuve hablando con él, naturalmente, digo naturalmente porque ahora esas cosas parecen no naturales. Le conté al viejo rey, a la sazón, no en funciones, sino funcionando. Dije, bueno, llega el Gabo esta noche, hoy es la cena oficial, o esta tarde, hoy es la cena oficial, y pasa esto, y quiero que lo sepa. No voy a decir que tengamos, pero como al viejo rey le gustaban las intrigas casi tanto como al Gabo, pues como que le sentó bien y le pareció bien que esta fuera la tierra, el territorio donde pudieran encontrarse por primera vez los que se mataban de una parte y de otra, aunque el Gabo no mató, Belisario no mataba ni una mosca. Entonces, mire, tenemos un problema, porque cuando acabe la cena oficial, este señor saldrá con su caravana para el Palacio del Pardo y cuando llegue, espero que se despojará de la corbata o de esto del chaqué, no sé cuánto, y saldrá otra vez con un solo coche para encontrarse con esta gente. Y efectivamente lo hicimos así. Obviamente, en el Palacio del Pardo, todo el mundo creyó que se iba de fiesta, de farra. Iba a ser después de la cena oficial que el rey, con buen criterio, aceleró. Así que a las 11 de la noche estábamos terminando y ese se estaba reuniendo en aquella casa. Nadie se podía enterar, era una reunión absolutamente secreta, no sé cuánto, pero a las 3:30 o las 4 de la mañana, Julio Feo, que los pastoreaba,
tenía dos requerimientos de los presentes en la reunión. Uno, que fuera a una gasolinera a ver si había una máquina de foto de esa desechable, porque era imposible que no se quedara registro histórico de ese encuentro. Y dos, que se había acabado el whisky. Y lo que quiero decir de esto, que es una conclusión que parece tonta, después de tantos años de conflicto y tal, se encontraron, créanme, y por eso tengo tanta esperanza, colombianos con colombianos, orgullosos de ser colombianos, sin cuestionar lo que tenían en común como colombianos, por mucho que se hubieran matado. Y eso es lo que me dio esperanza, que a las 3 de la mañana quisieran un poco más de whisky y una foto para que quedara constancia de que eso había ocurrido. Y eso era lo que de verdad, esto digo, lo traslado a nuestro personaje, a nuestra persona, eso era lo que apasionaba al Gabo. La esperanza de él era esa. La paz. Era la paz. Y sabía que la paz era posible porque los colombianos, alguna envidia siento, son antes que nada y sobre todo colombianos. Esa pasión que él tenía por mediar, porque también lo hizo con muchos cubanos que querían irse de la isla y acogerse en otros países, etc., lo hizo muchas veces, entre comillas, clandestinamente, sin que la gente lo supiera. Yo creo que prolonga también su concepto de la amistad. Él quería que hubiera armonía en esas relaciones. De todos sus amigos habla en todos sus libros y algunos además los prolongó como entes de ficción, ¿no? Sí, él tenía el altísimo concepto de la amistad. Eso decía que amigo es aquel que uno quiere como es, que es la mejor definición de amistad o de amigo que yo he encontrado. Pero yo creo que eso le viene a él como a todo lo de él, todo lo importante en su vida y su obra le viene de la infancia. Y yo creo que esto le viene del abuelo. El abuelo era así. El abuelo, Nicolás Ricardo Márquez Mejía, fue un liberal, pero un liberal tipo la Ilustración, un liberal de esos de raíz, honesto, próvido. Y él en Aracataca, en algunos momentos, el abuelo jugó ese papel de mediador. Entonces el niño que se miraba en el espejo del abuelo, más que en cualquier otra, pues fue tomando esos ejemplos. Por ejemplo, cuando hubo la huelga esta de las bananeras que terminó con esa matanza de Ciénaga, el abuelo y el general José Rosario Durán, compañero de él de la guerra de los 1000 días, se ofrecieron como mediadores entre el gobierno, entre los trabajadores y los directivos de la compañía bananera, la United Fruit Company, y el gobierno. Pero no los aceptaron, porque ya los directivos, el gobierno de Miguel Abadía Méndez y los directivos de la bananera, a través del general Carlos Cortés Vargas, habían decidido pues darle plomo a los huelguistas. Entonces yo creo que eso viene ahí, y el sentido de la amistad también. El sentido de la amistad era para Gabo una cosa muy, muy, muy sagrada, y eso le viene también del abuelo y le viene también de su familia y de esa gente, esos viejos de Aracataca, que eran maravillosos. Decíamos al principio que estábamos en el territorio iberoamericano. Gabo fue periodista en Venezuela, fue periodista en Cuba, fue periodista en todo el continente, fue periodista en Europa y ha salido ahora un hermoso libro suyo de crónicas de su viaje por Europa. Digamos que cuando salió 100 años de soledad fue algo así como un boom, en el sentido más explosivo de la palabra, no colombiano exactamente, sino iberoamericano. Fue como si aquella invocación de Neruda de encontrarse con la América hispana, la América que había nacido de ese cruce que se conmemora en Tlatelolco,
todos lo leímos como si fuera un himno nuestro, ¿no? ¿Cómo leíste tú 100 años de soledad? De la misma manera, vamos a ver, ¿cuál es el problema de la lengua que compartimos? El problema o la ventaja, que con todas sus variantes no es un instrumento de comunicación, es una lengua de cultura. Entonces, uno puede observar que en Estados Unidos puede haber una, lo digo en femenino porque es mujer, una premio Nobel y es calificada de afroamericana. No importa que escriba en inglés, tiene una subclasificación. No digo que esto sea despectivo. Lo mismo que ha pasado con sudafricanos, sudafricanas. Por tanto, pero nosotros no hemos hecho nunca esa distinción, en ninguna parte, ni con los escritores. El Gabo es nuestro. Bueno, Fox, el presidente, creía que era mexicano. Tal vez se equivocó, creía que era mexicano. Pero bueno, era nuestro, era de todo el mundo. Y esto yo creo que es parte de lo que es difícil de entender en lo que significa nuestra lengua como algo más que un instrumento de comunicación para entenderse o para hacer negocios, porque es mucho más un instrumento de cultura compartida, claro, de identidad, de identidades, de algo que nos permite. Hay otro fenómeno en América Latina, aquí no, hay otro fenómeno semejante. Los peloteros que dicen allí no son de un país, son de todos. Así que los creadores, y particularmente el Gabo, pero pasa además de con el Gabo, ha llegado a pasar desde con Carlos Fuente hasta Vargas Llosa, un montón de escritores de aquí y de allí que son un poco compartidos o un mucho compartido y de todos. Por tanto, al Gabo lo identificamos como colombiano de origen, pero como español en el sentido lingüístico y cultural de nación, de esa inmensa nación cultural que es la lengua que compartimos. Por eso yo lo leí como si fuera algo nuestro, con sorpresa porque no podía imaginar que la literatura tuviera esa dimensión que parece más fantástica de lo que es, porque la realidad que describe en la biografía le explica a uno que no era tanta la fantasía. Yo lo viví con Gabo en el 84, en un viaje disparatado que se me ocurrió a mí y que me arrepentí inmediatamente después de haberlo iniciado, porque cuando íbamos a Colombia en el 84, hombre, estábamos en Bogotá, en un terreno relativamente limitado, a 30 kilómetros de Bogotá ya era delicado estar, o estábamos en Cartagena, o mucho mejor, en las islas cerca de Cartagena. Del Rosario. En Rosario. Y a mí ese año se me ocurrió pedirle a Betancourt que yo quería conocer Los Llanos y Leticia. Y bueno, se me ocurrió decírselo de buena fe. Y obviamente el presidente dijo, naturalmente. Y él naturalmente lo transformó en un viaje con 2 edecanes civiles, acompañados de sus respectivas esposas. Uno era el Gabo, la Gaba, y el otro Alejandro Obregón. Además de un edecán militar y por si acaso de un médico. Claro, cuando llegamos a Leticia, fue el remate del viaje, pero volveré la anécdota atrás, cuando llegamos a Leticia comprendí la impertinencia de mi petición. Estaba cansado de ir a la zona que conocía y quería conocer la parte de la Amazonía, pero bajamos de un avión que era un avión de caza que acababan de mandar para allá, todavía con un piloto español, en una pista de tierra con una tormenta tremenda, y cuando terminó, llevaba 100 metros por la pista y se le ocurrió pararse, tenía que pararse el avión, se enterraron las ruedas, tuvieron que sacarla con unos bueyecitos. Nos bajamos y cuando nos bajamos del avión y vimos
a 2 hileras de soldados, con sus mandos al frente, con arma larga, desde que pusimos el pie en el suelo hasta que llegamos, por llamarle de alguna manera, a un hotel que había allí al fondo, yo comprendí que había cometido un error, que había cometido la impertinencia. ¿Cómo iba a decir el presidente Betancourt que no podía ir a visitar una parte de su territorio? Pero una locura, una parte donde no era prudente ni razonable. Pero además iba acompañado del Gabo y de Alejandro Obregón. Ninguno de los dos era amante de viajar en avión, ¿eh? Ninguno de los dos. Por tanto, viajaban bien cargaditos desde el arranque hasta el final del viaje, para sobrellevarlo lo mejor posible. Y nos fuimos a Los Llanos, que todavía se podía ir a Los Llanos, y que poco tiempo después, el sitio donde estuvimos fue durante un montón de años territorio de la FARC. Por lo tanto, no se pudo volver a ir y no sé cuánto, durante mucho tiempo. Pero todavía entonces entramos. Cuento la anécdota porque allí había un centro experimental agropecuario. Y allí estaban estudiando animales, mejorando, no sé cuánto, y nos encontramos con el cerdo, supuesto cerdo, que no tenía la pezuña bífida y que tenía una glándula en la espalda. Y eso aparecía en las novelas del Gabo, y el Gabo nunca había visto a ese puñetero animal. Ahí se documentó. Él cree... No, Eso ya estaba estaba en su novela. Eso está en los cronistas de Indias. Él lo sacó de ahí y lo tomó de ahí. No, pero ya lo tenía en su novela. Sí. Sí, ya lo tenía, era una adaptación de ese animalito que si lo hubieran sabido en las épocas bíblicas, hubieran podido comer carne de cerdo, porque no era de pezuña bífida. Se le había unido la pezuña por razones de supervivencia. Pero tenía una glándula sexual arriba, en el lomo. Sí. Y estaba ya en la novelística del Gabo. Y el Gabo dice, ¿ves cómo no he inventado nada? Está muy bien. A mí me gustaría, ahora que estamos en el Instituto Cervantes y que Felipe ha hablado de la pasión, digamos, clásica de las lecturas de Gabo, incluida esa referencia a los cronistas de Indias que tú decías, hace años, él, Carlos Fuentes y William Styron fueron a cenar con Clinton. Sí. Y entonces a mí me pidieron en el periódico que confirmara la cena y que contara la cena. Y Carlos Fuentes no la quería contar si no la contaba Gabo. Y entonces yo tenía un móvil de esos antiguos que duraba 1 minuto la llamada. Y yo estaba en Extremadura, en la tierra de Gabriel y Galán. Y di con Gabo, con ese teléfono. Entonces le llamé por teléfono y me dijo, ¿dónde estás? Ven acá, porque siempre decía, ven acá. ¿Dónde estás? Yo dije, estoy en Cáceres o en Badajoz. Dice, hombre, el Cristo bendito. Y no se le ocurre otra cosa que recitarme entero el Cristo bendito de Gabriel y Galán, y se jodió por completo el teléfono. Claro. ¿Cómo te hiciste? Esta es ya la última pregunta antes de que nos pasen unas preguntas de ustedes. ¿Cómo te hiciste tú tan apasionado de la figura de la persona de Gabo? Pues fue la lectura de 100 años de soledad. Ah, sí. Yo la leí en tercero de bachillerato en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia. Y la leí por una anécdota que parece ingenua, muy simple. En segundo me la había recomendado un compañero, porque yo era muy perezoso para leer novelas. A mí lo que me gustaba era leer poemas y leer cuentos, porque la novela me parecía el arte de decir decir muy pocas cosas con muchas palabras. Y había intentado leer algunas novelas clásicas y no podía. Entonces volví y me refugiaba en la poesía. Y este amigo me decía que siempre vivía leyendo, llevaba aquí unos mamotretos, La montaña mágica, La búsqueda del tiempo perdido, cuentos de Voltaire, El Quijote. Me decía, pero lee novelas. Yo le dije, no, es que son muy largas y no, me pierden. Me dice, hay una novela que yo creo que te va a interesar, que acaba de sacar un colombiano, Gabriel García Márquez, llamada 100 años de soledad. Yo nunca había oído el nombre de García Márquez ni esa novela, estando en segundo bachillerato. Y bueno, la voy a leer, pero no la leí
en ese año, sino en tercero. Y no la leí por la recomendación de mi amigo, sino que una vez vi en una cartelera de esos que ponen los pabellones de los colegios, vi que alguien había colocado un recorte sobre 100 años de soledad, la traducción al alemán, con un título que decía: la crítica alemana considera 100 años de soledad una novela de genio. Pero eso tampoco me llamó mucho la atención, porque no lo había leído. Y entonces por primera vez vi una foto de Gabriel García Márquez. Entonces vi un costeño sonriente, despeinado, informal. Es un tipo que podía ser cualquiera de nosotros, tipo de la calle. Yo dije, pero ¿cómo puede ser que este tipo así escribió esa novela tan maravillosa? Entonces, por eso, impulsado por esa anécdota, aparentemente ingenua, fui y me compré mi primer ejemplar de 100 años de soledad. Curiosamente, en la librería de Alberto Aguirre, que había editado El coronel no tiene quien lo escriba. Primero en editarlo, dijo. Y empecé a leer esa novela en el mismo autobús hacia mi casa, y eso me dejó fascinado desde el principio. Y buscaste a la persona. Sí, entonces, ya con el tiempo, yo leí la novela y leí todas sus novelas, y dije, ¿pero quién es este tipo? Porque yo preguntaba y nadie sabía nada de Gabo. Era un momento en que todo el mundo leía 100 años de soledad, pero nadie sabía nada de García Márquez. Ni siquiera sus amigos y sus viejos lectores. Entonces tuve que empezar a preguntar. La primera persona a la cual yo entrevisté para informarme un poco sobre la vida de Gabo fue su hermana, Aida Rosa García Márquez, que era monja salesiana y dirigía un colegio en Copacabana, cerca de Medellín. 20 años después recordamos ese encuentro, porque era la primera entrevista que yo hacía. Y ella me dijo, ¿cómo te parece que esa fue la primera entrevista que yo concedí? Pero ella era una gran narradora oral y salvó la situación del par de novatos. Ahora entrevisté yo en Cartagena de Indias al hermano Jaime, que se emociona hablando con el hermano, y si uno cierra los ojos encuentra que la voz de Gabo está ahí, es muy impresionante. Tenía yo preguntas que hacerte, pero la hacen los lectores por mí, o los oyentes, que son lectores. Y hay una que me gustaría trasladarte, porque trasciende a Gabo como parte de un coloquio universal de escritores, ¿no? Si usted conoció y fue amigo de casi todos los grandes escritores latinoamericanos de las últimas décadas. ¿Cómo describirías con una sola palabra, dicen, a Borges, a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, a Vargas Llosa, a García Márquez, con una sola palabra? Sí. Ni Felipe González. Son infinitos. Son infinitos. Sí, sí. Hay otra pregunta para ti que tiene que ver con su manera de interpretar el poder, de relacionarse con ustedes, las personas que tenían poder. Ya hablaste antes de Torrijos, de Bettencourt. Esa frecuencia... ¿El Gabo o yo? No, La el relación con el poder. Gabo cerca de ustedes. Lo que interesa es el Gabo. Bueno, No. pues el Gabo. El Gabo, No. ¿cómo era en esa intimidad con el poder? Bueno, vamos a ver. Al Gabo le fascinaba comprender qué era el poder. Por tanto, quien no tenía poder no le interesaba, aunque ejerciera una función. Le interesaba a la gente que él creía que tenía poder. Y normalmente yo creo que acertaba, porque al final lo que apasionaba también a algunos amigos aquí, pero no los voy a mezclar, es decir, bueno, a mí lo que me importa es saber cómo tomas una decisión que sea importante o clave. ¿Cuál es el proceso para tomar una decisión? ¿Qué pasa en la mente de alguien que puede tomar una decisión que puede afectar a millones de personas? ¿Y cómo la toma? Y a veces cómo la toma en un momento en el que no cabe espera. Me pasó con el Gabo y con Álvaro Mutis, que me visitaron juntos en una ocasión, y el Gabo adoraba a Álvaro Mutis, entre otras cosas porque Álvaro Mutis era adorable. Y Álvaro me hizo esa pregunta, que después he recorrido por ahí mucho camino, estando tomando un café en Moncloa, esta vez sí dentro del presupuesto, me decía,
siempre he tenido curiosidad por saber en qué consiste la soledad del poder. Y bueno, estábamos sentados y obviamente en todos sitios había teléfonos, no como los de ahora, pero había esos atais con un montón de líneas, que era lo último de Ericsson, de los suecos y no sé qué y tal. Y como estábamos tomando café y al lado del teléfono, le dije, mira, tú lo vas a entender mejor que nadie, Álvaro. Este teléfono es el último que suena. Sí. Así, cuando suena, tú tienes que decir sí o no, esto o lo otro. Esa es la soledad del poder. Y lo entendió y le divirtió mucho. Pero al Gabo también. Gabo le fascinaba eso. Pero solo le fascinaba si encontraba, no digo ideología, sino autenticidad en el poder. Por tanto, era un personaje absolutamente contradictorio, el Gabo, como todos los personajes inmensamente ricos. Ricos en creatividad y en curiosidad, porque le fascinó, puedo asegurarlo, tanto Clinton como Castro Fidel. Los dos. Como Torrijos. Eran personajes radicalmente distintos, pero le fascinaban. Y lo que le fascinaba era eso. ¿Qué hay detrás del poder y de quien lo encarna? Porque en el fondo también eso es lo que lo hacía pensar que cada presidente colombiano que era elegido cada 4 años, ese iba a ser el definitivo para conseguir la paz. Dice, este tiene el poder ahora, a este hay que ayudarlo, con este hay que comprometerse, porque la paz la va a tener en la mano. Y así lo he vivido siempre con él. Bueno, no solo hemos estado en las intrigas colombianas, no crean, en todas las centroamericanas. Si vieran el sufrimiento de Gabo que compartí para intentar salvarle la vida a Roque Dalton en el conflicto salvadoreño y no conseguirlo, la amargura que le produjo porque no lo mataron los militares, lo dejaré ahí, lo mataron los suyos. Y para él fue absolutamente desgarrador. Pues hicimos un esfuerzo inmenso, inmenso. Más allá del de los abajo firmantes, todo con riesgo. Felipe y Dasso y ustedes, hay esa condición que él buscaba en la gente, que buscaba en los poderosos, pero previamente... No en los poderosos. Bueno, en la poder. gente que tiene el poder. No en los poderosos le interesaban muy poco. ¿No? Bueno, los que tenían el poder. Pues salía corriendo del premio Nobel de Suecia, rodeado de poderosos. Y le aburría aquello. Y bueno, vamos a comer bacalao. Las papas amarillo. Y hubo muchos poderosos que lo invitaban y él no quería. No quería. No le Porque justo interesaba. acerca de el primer poderoso que él vio de cerca, muy poderoso, un hombre que tenía poder, por decirlo como dice Felipe, fue Eisenhower. En 1956, su periódico, El Espectador, lo mandó a cubrir el encuentro de Stalin, Churchill, Eisenhower. Y él fue allí y allí no pasaba nada. Ahora sí pasa, porque la cosa de los políticos la ponen en streaming y uno se entera de todo al tiempo. Se entera uno de mucho menos, pero bueno. Bueno, las ponen en todo caso, a García Márquez le aburría soberanamente aquella reunión porque no pasaba nada. Pero se enteró de una cosa muy curiosa, que Eisenhower había desaparecido durante 3 horas. Y entonces él investigó dónde estaba Eisenhower e hizo una crónica memorable acerca de lo que Eisenhower hacía en esas 3 horas. Que era la parte más interesante. Exactamente. Ahí está el novelista. No, ahí está el ahora novelista. todos los políticos son muy jóvenes, ¿no? Los expolíticos se mantienen jóvenes. Son jóvenes. Bueno, pero en aquel entonces los presidentes tenían nietos. Sí. Y lo que averiguó Gabo... No estarás haciendo ninguna No, sugerencia. lo que averiguó Gabo en ese encuentro informativo formidable fue que esas 3 horas las había gastado Eisenhower en buscar juguetes para su nieta y para su nieto. Y esa es una de las crónicas más bellas que él escribió en 1956. Una última pregunta para ti. Sí. Si el alter ego de Gabo era Melquiades,
¿cuál era su personaje antagónico? Su personaje antagónico yo creo que era, no voy a decir algo tan obvio como decir el dictador del otoño y el patriarca, pero yo creo que era Aureliano Buendía. Claro que Aureliano Buendía tiene mucho de él, todo personaje es autobiográfico. A fin de cuentas, un escritor, un creador, pues concibe sus personajes a base de retazos. Pero Aureliano Buendía tiene muchas cosas que son todo lo contrario de García Márquez. Felipe, Quería agregar una cosa. Venga. Es verdad, verdad lo que nos decía dijeron Felipe aquí que a las González 9. de esa curiosidad infinita de él por conocer el poder entre bastidores. Y lo que tú contabas sobre el personaje poderoso que él conoció. Pero hay otra cosa, y vuelvo a los orígenes, vuelvo a la semilla. Esta familiaridad con el poder le viene a Gabo de su infancia. A nivel doméstico y a nivel hogareño, puede decirse que García Márquez nació al pie del poder, porque una de las personas más poderosas de la Cataca y de la provincia de Santa Marta era precisamente su abuelo. Y él, cuando él buscaba un poderoso o alguien que tenía poder, de alguna manera estaba volviendo al origen, estaba regresando con su abuelo. Y él conoció, no solamente a través del abuelo, conoció a Benjamín Herrera, conoció a muchos generales y coroneles de esa guerra de los 1000 días. De tal manera que él vivió en medio, él nació, se crió y vivió en medio del poder durante los años que estuvo con su abuelo. La clave. Felipe, el otro día en Cartagena de Indias entrevisté a un gran amigo, como tú, de Gabo, que se llama Juan Gosaín. Y yo le dije cuándo fue la última vez que vio a Gabo y cómo fue. Gabo ya conocía poco, pero tenía mucha retentiva para sus amigos. Y entonces hizo que Gosaín se acercara y le dijo a Gosaín, te conozco. Y él lo abrazó, pero ya no le dijo más, solamente le besó la mano. Gabo a Gosaín. Yo le dije a Gosaín que probablemente estaba bendiciendo la mano, que tendría que escribir la historia de la amistad suya con Gabo. Me gustaría que tú resumieras el sentimiento de amistad que tú tuviste con Gabriel García Márquez, a quien hoy... No sé si soy capaz de resumir. Quiero rendir un homenaje a que la amistad con el Gabo era imposible de comprender sin la Gaba. En serio, ¿no? No sé si, antes decía Aureliano Buendía, no sé si todo eso se mezcla, pues Don Quijote y Sancho Panza es lo mismo, ¿no? Son las dos caras de... Pero yo, la mayor parte de las horas y horas y horas que he estado con el Gabo, haciendo nada es nada, que es la mejor manera de pasarlo, ¿no? Conversar y conversar en una conversación río, que cuando pasaban 72 horas juntos conversando, él interrumpía, antes lo comentaba, la conversación de vez en cuando, sí jugaba al tenis Serena Williams. Entonces, paraba la conversación, iba a ver a esta señora porque esta es otra de las que lo fascinaba, ¿no? Y claro, ¿cómo describiría eso? Él terminaba la conversación, le dice, otra vez sin haberla grabado, decía. Con más amigos, ¿no? Ángeles Mastretta, Héctor Aguilar, etc. Pero hay una cosa que quiero matizar de lo que dije antes. Tenía fascinación por el poder, por lo que había detrás del poder, pero a los que no le gustaban los excluía y los satanizaba. Era durísimo con los que creían que eran poderes malignos, según su criterio. Y por tanto no discriminaba. ¿Cómo podría describir algunos de los detalles de la amistad? Bueno, Carmen Balcel me mandaba galeradas a partir del premio Nobel de los libros que hacía. No creo que lo hiciera intencionadamente, pero sabía que cuando llegaban las galeradas yo lo iba a leer. Y nunca me mandó una completa, siempre faltaban 15 o 20 páginas. Para que compraras el libro. Eso es. Por tanto, cuando el libro salía, lo volvía a leer. Que, por cierto, es una de las cosas que uno descubre
no solo en Gabo, pero en personajes como el Gabo, en personalidades literarias como el Gabo. Uno no se cansa de releer al Gabo. Yo la semana pasada en Costa Rica terminé de releer, no es la obra que más me apasiona, pero las circunstancias me llevaron a ella, El general en su laberinto. Esos últimos días de Bolívar, y viendo cómo hay quien devalúa tanto su figura como la moneda, me preocupé y volví a ir a ese viaje terminal de Bolívar por el Magdalena hasta su destino final. Entonces yo no puedo describir la amistad con el Gabo, no la puedo describir. Hay una frase de él que sí me impresionó cuando ya no podía viajar y todavía tuvo esos ratos de lucidez para decirme: ya no viajo, pero no me hace falta, porque yo viajaba para ver a los amigos y ahora los amigos vienen a verme aquí. Muy hermoso. Bueno, gracias Dasso por el viaje a la semilla. Gracias. Y gracias Felipe por esta extraordinaria lectura que has hecho de tu amigo Gabriel García Márquez. Gracias a ustedes. Gracias.